yo vengo diciendo algo que el equipo dice, pará, cortala, y es, a mí por lo menos, lo que empezó a aparecer me está volando la cabeza. Y los que convocamos, que son gente cercana, son gente con la cual conversamos, trabajamos mucho todos estos años y muchos todos los días, los convocamos básicamente para que podamos empezar a pensar juntos. Esto no es una presentación, esto es un compartir hasta donde llegamos. Nosotros, en noviembre, como seguramente todos ustedes, dijimos ¿qué cuerno pasa? Acá está pasando algo que no la agarramos. No importa incluso lo electoral. Digo, acá está pasando algo que no la pescamos. Y eso para nuestra autoestima era durísimo. Y nos pusimos a trabajar y dijimos, el tema es jóvenes. Veníamos de hacer el año pasado 3 Argentinas, para los que lo recuerden, y dijimos, el tema es jóvenes, arranquemos, y empezamos ahí. La verdad, con mucha duda, sin saber ni siquiera cómo abordar. Y trabajamos hasta anoche, hace 10 minutos, como ustedes se imaginarán. Un poco mañana, ¿no? Y queremos compartir para empezar a conversar, para empezar a discutir, porque creo que abre, ¿no? La verdad, abre. El trabajo tiene de todo, como solemos hacerlo. Tiene cuanti, quali, etnográfico, mucho lo que nosotros llamamos camarita, que es ir a campo y relevar. Y en la medida que iba pasando los meses y iban apareciendo hipótesis, usábamos la maquinaria nosotros que tenemos de Social Mood, que es una maquinaria que tenemos bastante afiatada y que nos copa, y le metíamos a Social Mood preguntas que volvían, a ver qué nos devolvía en el camino con hipótesis que íbamos construyendo. Bueno, y acá Tincho, Martín Niandi, que está acá en primera, pobre iba, le tirábamos al pobre Martín, y Martín volvía con, va por acá, va por allá, era una especie de GPS importante de él y su equipo de todo el trabajo, pero bueno, Martín clave en toda esta cuestión. Bueno, vamos a los bifes, arranquemos, y lo que les pido es eso, que asumamos todo lo que podamos conversar a partir de esto, que para nosotros despierta mucha atención. Esto no funciona. Aquí, acá tenés que apretar. Como siempre. Ya estás. Como ya fueron notificados, el jurado ha evaluado sus proyectos y trayectoria y los ha citado hoy como los 3 finalistas del concurso, entre 39 aspirantes de todo el mundo, al cargo de director del Museo Iberoamericano de Arte Moderno. Proponiendo visibilizar a las minorías sexuales, raciales y de colectivos periféricos soslayados. Por ello, mi propuesta pretende romper con los esquemas preexistentes y obsoletos. Pienso que ha llegado la hora de un cambio drástico. Un museo de todes y para todes. ¿Cuál de los otros 2 candidatos elegiría y por qué? Elegiría Musoke. Sería un soplo de refresco. ¿Musoke? No es por devolver el favor, pero elegiría a M. Por su desparpajo y su juventud. Pienso que quizás mis competidoras tengan razón y que no debía haberme presentado. De hecho, cualquiera de ellas es mejor candidata, porque encarnan todos los lugares comunes de la corrección política. Yo, en cambio, sin duda, soy el peor. Porque soy viejo, soy hombre, soy blanco, de ascendencia europea y heterosexual. Conclusión, cualquiera de ellas sería una elección menos arriesgada y más conservadora. No se las queremos expoliar, es apenas el primer capítulo, pero parecía que la progresía está empezando a anquilosar categorías y está pasando en todos lados.
Y esto es algo para empezar a agregar a esta mezcla. Entonces, de pronto aparece en medio del trabajo, si no teníamos complicaciones, en marzo aparece esta tapa del Financial Times. Y solo porque estábamos en esto, nos llamó la atención, francamente. Y es muy fuerte. Por primera vez, desde que se mide, es decir, desde la modernidad en adelante, el segmento joven empieza a tener brecha dentro del género, entre mujeres y varones. En general, el segmento joven, y todos los que estamos acá, cada vez que abríamos jóvenes, no abríamos género. Podíamos abrirlo después, pero jóvenes iban en el paquete. Llevo más de 40 años haciendo esto, y jóvenes no abríamos. Podía ser para algún producto femenino o algún producto masculino únicamente, pero no abríamos. Y este fenómeno lo miden y lo que monitorean empezaba a pasar en todo el mundo. Levantan datos de Corea del Sur y es violento, miren esta brecha. Levantan datos de Estados Unidos y empieza a ser cada vez más ancho. Es decir, levantan datos, yo dije que iba a acoplar, levantan datos de Alemania y es más tenue, los alemanes suelen ser más apocaditos, pero opera, y empiezan a levantar datos de UK y cada vez vuelve a hacer esto. Y en todos lados la brecha es con posturas muy diferentes hacia arriba del femenino y más hacia abajo del masculino. Entonces fuimos volando, porque no lo sabíamos, a ver nuestros datos, que ya estaban, a ver qué decían nuestros datos, qué decía de Argentina ex post, no fue ex ante. Y nos encontramos con un panorama exactamente en la misma línea. Y empezó a aparecer la primera cuestión. Lo que estaba pasando en la Argentina, primero, es un espejo de lo que está pasando en el mundo. No estábamos tan... Esta cosa que a los argentinitos nos encanta ser originales. Las preguntas eran al fleje. ¿Cuán de acuerdo estás, obviamente, en estas afirmaciones? Y la pregunta era dura. El feminismo promueve el odio hacia el hombre. Si queríamos respuesta contundente. Las mujeres 15 a 25, 17%. Los varones 15 a 25, 40%. Más del doble. Como variable de control, los más 40%. Es decir, nosotros. Y los viejos hacemos eso para subirlos a todos a la misma edad. Las mujeres de más 40, es decir, exagerando, las madres de estas hijas, exagero el dato, pero voy por ahí, 42%. Es decir, muy parecido a la madre de estos hijos. Y los varones, 60%. Y estos son los varones, que son los padres, por supuesto, pero también son los jefes, para ir a las categorías que nosotros sabemos manejar. Es decir, este adulto asume en esta persona que se va a incorporar, o se está incorporando al mercado laboral, en un vínculo más de 3-1, una postura donde cada vez que habla de feminismo, tiene una postura de una distancia, de una brecha, que más que triplica su pensamiento en un mismo país, en un mismo cohorte. Es una distancia que solo, no hay datos claros, pero solo en los 70 se producía tanta distancia en la misma estructura. En los últimos años no había tanta distancia, se está produciendo un cambio que probablemente sea solo el inicio. Y cuando le preguntábamos, ¿aceptaría tener como vecinos a una pareja homosexual? Una pregunta fuerte pero liviana en el fondo. Las mujeres de 15 a 29, la mitad dice que sí. Por un reconocimiento en la concepción de género y porque son más pillas, saben que al lado tienen una pareja homosexual. Entienden de qué se trata. Los varones, casi por temor,
se caen al 30%. Y cuando vamos como control a los más 40, esas madres, casi por temor al contagio, podría decir yo, 19, se caen como piano. Ahí los pibes, los varones, están más en la realidad y entienden de qué se trata. Y el mecanismo de negación de los varones adultos, 14. Entonces empieza a romperse algo ahí adentro, que se rompe en las casas, por supuesto, pero se rompe en las instituciones, se rompe en la cotidianeidad. Siempre ha habido diferencias entre jóvenes y adultos, siempre ha habido distancias, pero vamos a ir recorriendo a lo largo de la presenta y vamos a ver que esto hoy tiene una significación diferente. Vimos en conductas, bueno, cuando analizamos el voto, esto es balotage, que es donde teníamos a toda la población, en el resultado, este es el 56, que ya todos lo sabemos de memoria, y vemos cómo operó en términos de diferencia en edad, ya no en ese plano, y cómo fue levantando en 16, 19, este 65, y cómo fue operando, es decir, cómo los jóvenes, ya ahí quizás un poco más juntos, operaron para decir, quiero desarmar esto que está pasando. Este es el lenguaje de un voto no ideológico y sí político, en el sentido de desarmame esto que pasa, no quiero más esto que está pasando. Y eligieron al que asumieron que estaba más convencido de desarmar. Pero cuando vamos a género, vuelve a aclararse que aun cuando sea así, la brecha no sea tan grande, los que impulsan esta categoría vuelven a ser los varones, con un 71. Y encima, los varones del interior, digamos, los del interior, con una mirada donde el conurbano, por cuestiones también a veces ideológicas acá, si ven la elección en Provincia de Buenos Aires, acá sí operó, por cuestiones ideológicas operó distinto, pero el interior llega al 70, es decir, repite este valor. Entonces, empiezan a haber movimientos que todos juntos nos empiezan a dar mensajes. Ahora, tenemos una corte de jóvenes que impulsa el cambio, que potencia el cambio, y empezamos a descubrir a la vez que la está pasando mal. En general, el que impulsa el cambio pone las leyes y las pone a su favor en cualquier proceso de transformación. Medimos eso. De 1 a 10, 4.4, en términos de evaluación promedio de situación país, no la están pasando bien. 5.6, capacidad de consumo, que es como todos, es decir, están en la media, no están ni abajo ni arriba. Y el 60% teme que sus ingresos no le alcance a concretar su proyecto. Están como la población. Entonces, impulsan el cambio, cargan con el cambio, porque son quienes cargan claramente, son los que anticiparon y lo llevaron, y el cambio no va hacia el lado de ellos. Y esto no es lo más relevante es donde nos vamos a meter ahora. Y este es el punto. Es ahí donde queremos concentrar los ojos de todos nosotros. Hay una generación como que se le muere el gato y dejan de trabajar. Es como, tengo que renunciar porque estoy muy mal. Y a mí eso me impresiona. Caso Emilia Mernes. Yo le voy a decir, generación de cristal, en mi época no cabía la posibilidad. O sea, muerta tenías que estar para decir no voy. Nos avisa de la crisis de los 20. Te estás cuestionando todo el tiempo. Tengo 20 años y siento que ya se me fue la vida y no he hecho absolutamente nada útil con ella. ¿Trabajas? No. ¿Estudias? No. ¿Qué haces? Nada. Escúchame, eso es como el vago del barrio. Sí. 21 años. El problema de los jóvenes es que quieren todo ahorita. El mejor carro ahorita, el mejor celular ahorita, todo lo mejor ahorita, sin haber tenido que trabajar por ello. Mi nombre es Gerson, tengo 18 años y actualmente estoy estudiando 3 carreras que me están permitiendo dolarizar mi economía con tan solo 18 años sin estudiar en una universidad.
Una contradicción. Soy sociable pero nunca salgo, odio lo repetitivo pero repito siempre la misma canción, soy romántica y fría, o sea que sensibilizo los hechos y racionalizo lo que siento. Digo conocerme pero cada día sé menos quién soy. Jóvenes entre 18 y 25 años de clase media y centros urbanos, capitales, que están pensando nuevamente, ¿será que puedo aspirar a un futuro mejor y escaparme, huir de toda esta incertidumbre y toda esta dificultad económica? Intentamos hacer una especie de compilado de un montón de cuestiones que se hablan de los jóvenes, de un montón de etiquetas, quizás también de un montón de prejuicios que compartamos nosotros como adultos cuando los vemos a ellos operar, cuando los vemos a ellos actuar. Pero también trajimos la idea de desarmando mitos, porque la invitación de alguna manera es como a dejar un ratito de lado esos prejuicios, esas ideas y esas etiquetas y poder intentar verlos desde otra perspectiva, desde una perspectiva más similar a cómo ellos se ven y cómo se autoperciben, para poder entender en profundidad realmente qué es lo que les está pasando y de esa manera poder acercarnos de una manera más genuina y más verdadera. Antes, como una especie de contexto general para que todos nos pongamos en línea de quiénes estamos hablando cuando hablamos del joven argentino, son los que nacieron a principios de este siglo, tienen hoy entre 15 y 25 años, en la Argentina representan el 15% más o menos, la mayoría, por una cuestión obvia, viven con sus padres. Un dato que sí nos llamó la atención es que el 42% aporta al hogar, obviamente que esto crece en niveles socioeconómicos más bajos, a un 58%, pero es un número bastante importante en relación a, bueno, no pareciera ser tan ninis como se los llama. De los que trabajan y estudian, son 3 de cada 10, o solo estudian o solo trabajan. Un 10% hace ambas cosas y sí, un 25% ni estudia ni trabaja. Bueno, se los llama de diferentes maneras a esta generación, la generación Z, los centennials y también la generación de cristal. Quizás este es el mote más difícil que tienen, que cargan sobre sus espaldas y también el que vamos a tratar de desarmar. Algunos hechos del contexto histórico que los atraviesan y los constituyen, podríamos decir que si vamos de acá para allá es de recesión, porque vivieron la mitad de su vida en recesión, tanto global como local, a la experiencia nueva del dinero con el Bitcoin y la criptomoneda. Vivieron también la ampliación de derechos de tercera generación, que para muchos de nosotros fueron conquistas, ellos las naturalizan, como el matrimonio igualitario, las minorías, el aborto. Nacieron, algo obvio, pero que es trascendental, nacieron digitales, son nativos digitales, nacieron con el smartphone, no saben ni siquiera otro tipo de celulares anteriores, no los conocieron, saben que todo se resuelve y se soluciona en un teléfono y eso obviamente es trascendental. En ese punto la vida está mediatizada, los vínculos están mediatizados, el gaming también es algo que aparece muy fuerte y también que lo vamos a ver adelante cómo eso influye en su manera de actuar y de operar en el mundo. Bueno, lo que nos pasó a todos, la pandemia, a ellos los agarró en un momento vital súper importante a nivel de socialización porque fue en plena adolescencia o salida de la adolescencia. Y también, algo que todos conocemos y no es menor, vivieron el Mundial y vivieron la euforia de Argentina campeón del mundo, que también va a ser algo que vamos a ver y vamos a ver cómo eso los impacta. Entonces, 5 mitos son los que traemos, un poco los que vimos en el video, que vamos a ir tratando de desarmar y analizar. Bueno, el primero, como decíamos, la generación de cristal, se los ve frágiles y vulnerables, sentimos que se quiebran ante la primera dificultad, están quebrados emocionalmente, ellos se sienten emocionalmente conscientes, tienen otra perspectiva de cómo transitan esa emoción. Nosotros los tildamos de frágiles, de vagos, de vulnerables, ellos se sienten sensibles, conscientes, empáticos. Y la empatía es el valor central y el motor de su accionar y de la manera de vincularse, no solo con el mundo, sino también con ellos mismos y con los demás. Desde ahí, desde la empatía, es que construyen su vida, digamos, y es el valor que los rige.
construyen desde el sentir y no desde el hacer. Este es como una máxima que nosotros traemos acá, porque el sentir lo ponen por delante del hacer. También vamos a ver que no es que no hacen, sino simplemente que esa emoción la ponen por delante de muchas otras cuestiones. Si hacemos como un análisis de generaciones pasadas y cómo otras generaciones construyeron sus mandatos, la generación de los baby boomers o la generación X tenía como el mandato de construir el mundo, ¿no? Ellos iban a salir a conquistar todo y tenían como un checklist de todas las cosas que los iban a llegar al éxito. Un trabajo, ganar dinero, ser súper exitosos, armar la familia convencional. Un paradigma claro y muy obvio es el Lobo de Wall Street, como ese paradigma de ese hombre que iba, y de esas mujeres también, que iban a conquistar el mundo y iban a arrasar con todo. Después vino la generación Y, que de alguna manera se dio cuenta, porque quizás vio a sus padres, que ese no era el camino de la felicidad, y dijo, no, pará, esto no es así. O sea, yo no puedo, con todo esto no me va a llevar a ningún lado. Yo de todo lo que hay, de todos estos mandatos, voy a construirlos a mi manera, voy a construir mi mundo particular. Y entonces aparecieron otros mandatos que estaban disfrazadas de posibilidades, ¿no? Se le abrió una posibilidad a la generación Y de, bueno, trabajá, pero trabajá de lo que te gusta, que sea tu vocación, que ames tu trabajo. Casate, pero casate con el amor de tu vida, ¿sí, no? Entonces, bueno, también cargó sobre sus espaldas y sobre su mochila un montón de otros mandatos de qué era la felicidad en la vida. Un paradigma o una película que lo cuenta muy bien es Comer, Rezar y Amar, porque es una chica que había logrado éxito, era famosa, tenía su matrimonio y todo eso no le funcionó y entonces salió al mundo a buscar construirse de otra manera. Y viene la generación Z, que no viene a construir nada y viene a decir, yo no vengo a hacer, vengo a sentir este mundo, vengo a entenderlo, vengo a decodificarlo, vengo a tratar de operar ahí a partir de la emocionalidad. Hay una película de Disney que se llama Intensamente, muy de ahora, está por salir la segunda parte, que habla de una chica, una nena que se cambia de colegio y cuenta y personifica todas las emociones que esa nena va sintiendo en este proceso de cambio de escuela y cómo ella aprende de cada una de esas emociones y aprende a operar cada una de esas emociones. Y esas emociones no son solamente la felicidad o la tristeza, también es la angustia, la depresión, emociones que quizás nosotros a esa edad no conocíamos, no sabíamos ni que existían. Entonces, eso es muy importante porque la gran diferencia es el registro emocional que ellos tienen de sus emociones. Y esa es la diferencia con nosotros, porque no es que nosotros nos sentimos. Nosotros también nos deprimimos, nos angustiamos, nos pasan cosas. Lo que pasa es que nosotros tratamos de seguir adelante a pesar de esa emoción, tratamos muchas veces de negarla para poder seguir operando, pero ellos no, ellos de alguna manera tienen conciencia y registro de lo que les pasa. El 65% dice de haber tenido alguna problemática respecto a la salud mental y eso si lo vemos en más 30 o en más 50 baja. Seguramente a los más 30, a los más 50 les pasó algo de todo esto, ¿no? Pero bueno, no lo registran así. También de otra manera le dan otra entidad, otro espacio, lo pueden verbalizar, lo hablan con amigos, o con profesionales, pero lo hablan, nosotros quizás lo negamos más. Y hay una frase muy paradigmática de ellos de fingimos demencia y seguimos para adelante. Y esto quiere decir que para ellos no sentir es fingir estar demente, o sea, no registrar es ser demente, porque si no, ¿cómo puede ser, no? Entonces, esta sensibilidad que tienen es lo que hace que ponderen la realidad de otra manera, va a ser el tamiz y el condicionante para que ellos operen y tomen sus decisiones en la vida, que no van a hacer a pesar de su sensibilidad. Decimos que el éxito no es a cualquier precio para estos chicos, como muchas cosas no van a ser a cualquier precio. Traemos acá dos referentes paradigmáticos de cada una en su época, de los jóvenes. Britney Spears, una chica que tuvo un montón de problemas mentales y situaciones que tenía que negar y que de alguna manera también fue estigmatizada, no solo por la prensa, también por sus propios fans o en ese momento la propia juventud, que no quería que ella quebrara porque quería sostener ese ídolo
de alguna manera, versus Tini, que le pasa lo que le pasa, lo hace álbum, lo hace un disco, hace un recital y genera en sus fans, digamos, el reflejo de lo que le pasa a ella, pero también de lo que le pasa a ellos, ¿no? Y genera como esa empatía y de alguna manera es un valor poner arriba del escenario la emoción. Entonces, esta emocionalidad va a ser el motor que los haga accionar, pero no los va a paralizar. Ellos tienen acción, tienen deseo y tienen motivación. Lo que pasa que el motor es la sensibilidad. Entonces, por eso nosotros los vemos a veces perdidos y sin proyectos, vemos que no saben qué hacer y no saben para dónde ir. Ellos sí se sienten con objetivos y tienen una idea de sacrificio para lograr esos objetivos. El 81% declara tener algún objetivo en los próximos 5 años. Sienten que el futuro es bastante incierto, pero tienen de alguna manera objetivos puestos ahí. Y los objetivos en general tienen que ver con independizarse, alquilar, terminar la carrera, comprarse una casa, irse a vivir con la pareja. Cuestiones que quizás eran las mismas que nosotros teníamos a esa edad de la vida, donde, bueno, obviamente es como la cuestión de salir al mundo, ¿no? Y de ser autónomos. Ese es como su gran objetivo, está puesto ahí. No es que tienen objetivos muy distintos a los que nosotros teníamos, no es que están en Narnia, no, tienen objetivos normales al ciclo vital que viven. Y el esfuerzo y el sacrificio es el medio para alcanzarlos. Ellos no sienten que las cosas le van a llover del cielo, saben que se tienen que esforzar y que tienen que sacrificar para alcanzar sus objetivos. 7 de cada 10 cree que formarse es la manera de poder seguir avanzando, digamos. Y esto también es importante porque se hace no solamente en clases altas, también se da en clases bajas. Entonces, la educación forma parte, digamos, del medio para poder alcanzar sus proyectos. El punto va a estar en que quizás no va a ser al mismo ritmo y en los mismos tiempos que nosotros lo hacíamos. Hay un insight muy interesante que levantó esta escuela de programación de Coder House, que saca una publicidad donde dice: si querés que tus hijos estudien una carrera larga sin salida laboral y se queden a vivir hasta los 40 años en tu casa, no los inscribas acá, ¿no? Fue bastante polémica, pero sí levantó muy bien ese insight de, bueno, se quieren formar, tienen que formarse, pero no es en la carrera tradicional, no es en la carrera de los 10 años, es de otra manera y a otros ritmos. Porque el progreso, el sacrificio y los resultados que dan ese progreso y ese sacrificio son en otra temporalidad. Por eso nosotros los vemos inestables y cortoplacistas, sentimos que arrancan y terminan a los 5 minutos, abandonan o dejan o cambian. Ellos se sienten más pragmáticos y eficientes. Son nativos digitales, como dijimos al principio, y eso les da otra concepción del tiempo, del espacio y de los resultados para alcanzarlo. Como si hacemos la analogía también de otras generaciones, nosotros teníamos que escribir, si queríamos comunicarnos con alguien que vivía en Europa, escribir una carta, llevarla al correo, esperar 15 días para que le llegara y después no volver. Ellos tienen WhatsApp. Nosotros también tenemos WhatsApp. A nosotros también nos atraviesa esta temporalidad mucho más inmediata. Imagínense ellos que no conocen otro tiempo, no tienen un relativo para comparar, entonces todo es mucho más inmediato, ¿no? Pasamos de películas de 2 horas a series de 20 minutos, ahora todo lo vemos por un reel porque no aguantamos 2 horas, es un montón. Entonces, hay algo que a estos jóvenes los está impulsando a cortar todo, como también nos pasa a nosotros los adultos, pero ellos desde una manera más intensa. Y en ese acortar tiempos, también los atraviesa algo que nos atraviesa a nosotros, que es la búsqueda de dopamina. Necesitamos todo el tiempo resultados más rápidos, necesitamos todo el tiempo ese estímulo que tiene que ser ya y ahora. Viven en un modo agile y con lógica sprint. Así como nosotros en los proyectos que encaramos en las empresas queremos todo más ágil, ellos también lo quieren así en su vida. En todos los procesos que encaran en su vida quieren que sean ágiles. Usan los sprints, ¿no? También, porque lo que hacen es encaran algo, al tiempo quieren un resultado corto, quieren reevaluar y quieren redefinir para seguir
continuando. Entonces, por ahí no van a esperar los 6 años para darse cuenta si la carrera que eligieron era la que querían y era de lo que quieren trabajar. Lo van a evaluar a los 3 meses, 6 meses de la carrera y se van a cambiar si esa carrera no les va. Entonces, esa es la dinámica que todo el tiempo están imprimiendo. Y en términos de ingresos también, tienen otra agilidad también para concebir el tema del dinero. En esto la tecnología los ayuda un montón. Entonces, pueden tener un trabajo tradicional y también estar queriendo generar ingresos publicando contenido en TikTok. 43% dice que usaría alguna aplicación para generar algún tipo de ingreso. 17% realiza inversiones en criptomonedas, ¿no? Aparece el concepto de la inversión, tienen idea del interés compuesto. O sea, el dinero tiene que estar generando algo y eso es parte de sus conversaciones con amigos, se pasan tips, tienen otra lógica porque sienten que todo el tiempo tiene que estar sucediendo algo, todo el tiempo tiene que haber resultados. 14% realiza apuestas online, no solamente desde lo lúdico, que es obvio porque ellos son lúdicos y el challenge y el gaming es parte de cómo operan, también es una manera de generar ingresos, el juego. Entonces, esta lógica que tienen de sprints, como decíamos, lo que hace es que ellos estén probando y experimentando todo el tiempo, no tienen miedo ni a la prueba ni al error, todo el tiempo necesitan estar probando cosas nuevas y en ese punto es que logran de alguna manera articular lo diverso y lo hacen sin conflicto, sin contradicción, no tienen quilombo en superponer cosas que a nuestros ojos son contradictorias. Por eso nosotros muchas veces los vemos como erráticos y que se contradicen, ellos se sienten fluidos y descontracturados, fluyen en un montón de cuestiones que para nosotros no se cosen entre sí. Su construcción de la identidad no es lineal, no es secuencial, no son los pasitos que nosotros teníamos. Ellos van armando fragmentariamente su propia identidad, no quieren ser encasillados, no quieren anclarse en una única cosa. Veámoslo y escuchémoslo en primera persona. Estoy estudiando y a la vez tengo muchas profesiones. Paseo perros y también soy tarotista, pero ahora en febrero pensaba volver a tirar currículum en Habana. Te disfruto ahí, supongo que ya trabajando de lo que me gusta. O sea, apenas pienso terminar y empezar a estudiar para ser bibliotecaria. Porque la verdad es que trabajas poco tiempo, te pagan bien en Capital. A mí me encantan los libros, me encantaría trabajar en un colegio, me veo bien. Trabajando de lo que me gusta también. Para 10 años ya me gustaría mudarme a otro lugar, o al menos hacer el intento. No sé, una vida tradicional. Convivir en pareja, viste, tener tus animales en tu casa, o en un departamento incluso. Sí, en esos tiempos ya se puede alquilar algo. Bueno, vale aclarar que esto fue antes del Alfajor Habana, cuando dijo que quería iba a tirar trabajar. el currículum. Lo hicimos antes del boom. Pero bueno, esta chica no salió en el video, pero se autodeclaraba gótica y si observaron un poquito cómo se vestía, tenía ese look. Era tarotista, paseaba perros, quería laburar en Habana. Su proyección de carrera era bibliotecaria y trabajar en un colegio y después quería casarse y tener hijos, el perro. O sea, cosas que nunca hubiésemos dicho que convivían en una única persona, bueno, ella las encarnaba muy, muy claramente. Y esto de la diversidad lo articulan con cuestiones tradicionales y convencionales. Esto de casarse y tener hijos después de haber probado todo lo otro aparece, porque no dejan de querer un poquito lo tradicional. 7 de cada 10 dice que sueña con casarse y 6 de cada 10 dice que quiere tener hijos o proyecta tenerlos. Pero también 3 de cada 10 dice que no descarta probar un vínculo con alguien de su mismo género, digamos. Están abiertos a la prueba y también están queriendo cuestiones más tradicionales, si se quiere, que lo que a priori se puede pensar. Entonces, sus elecciones no son permanentes. Hoy pueden querer tener una relación abierta, poliamorosa, y a los 5 años van a querer casarse y ser monógamos y tener una familia tradicional. No son excluyentes tampoco, ¿no? La chica esta puede ser bibliotecaria y tarotista a la vez, está todo bien, y tampoco son definitorias, porque no quieren definirse, porque en esta lógica de sprints
Quizás en la próxima evaluación de lo que hagan van a redefinirse hacia otro lugar y eso está bien para ellos, eso es lo que va. Entonces, si bien fluyen y no quieren anclarse, tienen sentido de pertenencia. Y acá un poco lo que veíamos en el video, en lo último, ¿no? De los medios de comunicación que hablan mucho de los jóvenes se quieren ir afuera, todos los jóvenes se van del país, nadie quiere estar acá, huyen de la situación de la Argentina y se cree que son desarraigados y que no están acá, ellos se sienten orgullosos y con mucha esperanza. 9 de cada 10 no elegiría ser de otro país que no sea la Argentina. El orgullo que les genera a ellos el ser argentino es fuertísimo y es un orgullo que no es por la Argentina en sí, no es el orgullo de el lugar de todos los climas, todos los paisajes, no, ni tampoco es el ser argentino quizás más tradicional del himno, la marcha de San Lorenzo, es un orgullo que tiene que ver con nuestra manera de ser, con estos rasgos identitarios e idiosincráticos que tenemos los argentinos, esta manera de vincularnos, esta manera de construir familia, de hacer amigos, esta pasión con la que vivimos todo, lo bueno y lo malo, también con cuestiones y con elementos culturales, ¿no? El mate, el alfajor, el dulce de leche, también son parte de ese set de cosas que hacen que haya mucho orgullo y mucha pertenencia de la argentinidad, y que de alguna manera los constituye también, porque les da una identidad individual que también se hace colectiva. Perdón, recordemos que estos números son la evaluación de 10, 12 años donde estos pibes la pasaron mal. Digo, no es que venimos de un periodo de 7, 8 y los últimos 2 o 3, la vienen pasando mal ellos, sus casas, sus padres, su adolescencia pasó en un entorno malo. Y miren el resultado que da. Sí. Y también hay algo de un mundo que les devuelve una autovaloración del ser argentino. La Argentina, con lo bueno y con lo malo, también está en agenda del mundo. También tienen cada vez más conocidos que están fuera del país y entonces hay una vuelta, ¿no?, de lo que se refleja de la Argentina. Hay muchos países hoy que están hablando y valoran esta cuestión del ser argentino porque, bueno, muchos países la gente no es así, entonces hay algo de una valoración que también le genera un espejo que es muy positiva. Entonces, emigrar sí es una posibilidad. Lo que dicen los medios es verdad. Está en el set de posibilidades irse fuera del país. El 63% considera la posibilidad de emigrar y lo curioso es que es transversal, porque uno pensaría que esto se da más en clases sociales más altas, donde obviamente tienen más recursos económicos, tienen más recursos sociales, conocen a alguien que vive fuera o inclusive, bueno, como desde chicos han viajado. El 61% de la clase baja también lo considera como una posibilidad el irse afuera. Escuchemos a los que me alegré mucho de haber tomado la decisión. Mejoré la calidad de vida en el día a día. No sé, la gente menos estresada me parecía, gente más alegre. La estabilidad económica es, creo, lo más importante hoy en día que a mí me está pasando acá. Bueno, vivir tan cerca de la playa es una de las cosas que valoro mucho. Yo sé que por ahí es muy trillado esto de salir de la zona de confort, pero es verdad que pasa. Y bueno, uno estando acá crece mucho también. Llega un momento donde decís, uy, tengo 25 años y capaz quiero hacer esto ahora antes de tener que asentarme y hacer mi vida de verdad. Ahora extraño un poco más Argentina, como que ya instalado, digo, hay cosas de Argentina que me faltan acá. Los contactos son mucho más cercanos, en Argentina acá es más distante. Lo que para yo más extraño es eso, son los vínculos, tipo la forma en que se viven las relaciones. Siempre me sentí orgullosa de ser argentina y estando acá es como que uno refuerza también ese sentimiento. Me encantaría en algún momento volver a vivir a Argentina, no es que digo, no, ni ahí vuelvo, no hay chance de que me quedo así viviendo en el exterior, al contrario. Me encantaría volver y vivir ahí, porque me encanta Argentina y me encanta ser argentina. Siempre está la idea presente de volver. Yo sé que voy a volver. Entonces, el emigrar no es algo definitivo para estos chicos. Los datos también verifican lo que verbalizan los que están afuera, de que obviamente encuentran cosas que funcionan mucho mejor y más tranquilidad y mayor estabilidad, pero hay algo del ser argentino que
los tira para acá de vuelta. Hay algo de ese orgullo y esa manera de ser que no encuentran fuera, que pesa un montón y que hace que el emigrar aparezcan estos jóvenes no como un proyecto definitivo, no como un proyecto de vida para siempre, sino simplemente como una experiencia, una más de esas experiencias de esto que decíamos antes, ¿no? Que ellos experimentan, y entonces emigrar es parte de salir al mundo, de salir de esa zona de confort, de salir de la casa de sus padres, de conocer otras culturas, de educarse, de quizás hacer una experiencia laboral, pero es un proyecto que tiene un principio y tiene un horizonte de finalidad. Ellos quieren volver. No, fuimos a mirar porque queríamos corroborar este dato. El último dato que pudimos encontrar, total población, no es jóvenes, es del 2020, pero es cuando ya había pasado todo el gran lío. El promedio LATAM es 9% de migración. Argentina tiene total población 2,3, pero con un 2,3, poner todos los jóvenes que quieran no levanta el número. Digamos, estamos abajo de Uruguay, México, Colombia, Perú. Es decir, esa tendencia en Argentina no es una tendencia de jóvenes emigrando cuantitativamente evaluada. Es más, es muy baja en los hechos. Entonces, ¿cómo los ven? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo se ven? Yo ya me subí a la generación Z. Frágiles y vulnerables, emocionalmente conscientes. Perdidos y sin proyectos, con objetivos de progreso y con idea de sacrificio. Inestables y cortoplacistas, pragmáticos y eficientes. Erráticos y contradictorios, fluidos y descontracturados. Y desarraigados y descreídos de este país, pero con orgullo y sentido de pertenencia. Veamos la brecha que hay entre esta mirada que nosotros tenemos, mucho más prejuiciosa, y de alguna manera una mirada que intenta ponerlos en otro lugar y acercarse un poquito más a cómo ellos se autoperciben. Bueno, guau, ¿no? Luego de haber atravesado, si se quiere, este intenso viaje, tratando de entender un poco a los jóvenes, que imagino que a varios de nosotros nos queda, digamos, como que recalculando en un montón de cosas, algunos con mayor entusiasmo, otros con más angustia, surgían como un montón de preguntas, ¿no? Y a nosotros como equipo nos surgían un montón de preguntas después de ver este material, algunas más quizás de índole individual, ¿no? Diciendo, bueno, como padre, como familiar, como adulto, ¿qué tengo que empezar a cambiar de mi mindset? ¿Qué tengo que empezar a aprender? ¿Qué tengo que empezar a desaprender de cómo yo pensaba y cómo yo veía a esta generación y de qué manera los puedo incorporar? Y inmediatamente después, por ahí en una dimensión más profesional, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo traducimos esto en nuestros negocios? ¿Cómo traducimos esto en nuestras propuestas de producto? ¿Cómo traducimos esto en nuestras organizaciones? ¿Y cómo lo traducimos en nuestros equipos de trabajo cotidiano? Y es un poco que este ratito que nos queda, la intención es poder tirar algunas pistas de hacia dónde nosotros vemos que podríamos empezar a laburar en nuestras empresas y repensarnos, ¿no? Digamos. La Argentina viene de un cambio de modelo, de una lógica de oferta a una lógica de demanda. Estamos pasando o estamos en proceso de pasar de un modelo económico más cerrado a un modelo económico más abierto, de escenarios competitivos acotados en algunas categorías, a escenarios competitivos donde aparecen nuevos players, donde aparecen nuevas lógicas comerciales, en algunos mercados también de precios regulados a precios que se empiezan a desregular y de un consumidor hiperestimulado a consumir, a un consumidor donde hoy lo que prima es más la restricción. Y todos estos cambios en la Argentina nos obligan inevitablemente a pensar, bueno, ¿cómo repensamos nuestras estrategias y cómo repensamos nuestros negocios? Y en ese repensar es donde aparece el joven, y el joven como un actor clave al momento de pensar en modelos multitarget. Por varias razones. Una, por volumen. Son un segmento voluminoso y si nosotros queremos tener una propuesta masiva, debemos tenerlos en cuenta, más aún en Argentina, país chico, mercado chico. Bueno, si no tenemos en cuenta este segmento que es bastante grande, nos estamos quedando con un volumen como mucho más acotado de mercado. Pero hay una segunda razón que es
bastante más importante y que ya todos nosotros conocemos, que tiene que ver con esta capacidad que tienen los jóvenes de ser leading edge de los mercados, ¿no? Son la punta de lanza muchas veces de muchos mercados. Ellos son los que instalan tendencias, los que pueden poner leyes propias a determinadas categorías, los que transforman algunos productos que nosotros lancemos al mercado. Y la novedad hoy está en que estos jóvenes hoy tienen la capacidad tremenda, pero una capacidad tremenda en tiempo real, a lo largo de todas las geografías, cross cultura y cross idioma, y con muy poquitos recursos, a veces con un celular y nada más con una conexión a internet, de poder viralizar exponencialmente todo lo que quieran. Y esa capacidad de viralización tan fuerte y de amplificación tan fuerte nos obliga indiscutiblemente a pensarlos y a tenerlos en el centro de nuestras estrategias en nuestras compañías. Con lo cual, entenderlos, comprenderlos, poder interpretarlos, se torna un issue estratégico para las organizaciones, por el volumen, por la capacidad que ellos tienen de ser vidriera para el resto de los segmentos y que el resto de los segmentos se quiera sumar y validan al resto de los segmentos. Y acá no solo pensemos en los negocios nuestros, sino también pensemos en nuestras organizaciones, ¿no? Vimos, como contaba Maggie, que estamos muy alejados de algunas miradas, los adultos estamos muy alejados de ellos. Y bueno, y entonces desde ahí, ¿cómo estamos pensando nuestras marcas empleadoras, ¿no? ¿Cómo decodificamos? ¿Cómo podemos comunicarnos con ellos? ¿Cómo pensamos de qué manera los vamos a atraer para que sean talento que quieran venir a trabajar en nuestras compañías? Entonces, tenemos esta obligación, digamos, de entenderlos, comprenderlos, y este entendimiento no puede ser un entendimiento superficial, no es cosmética, tiene que ser un entendimiento profundo, un entendimiento que no es lineal, no es me piden esto, les doy esto, están acá, estoy acá, no es pongo la mesa de ping-pong y el metegol en la oficina, o a la hora del brunch tengo un juguito proteico y el avocado toast. No se trata de eso sí puede estar, pero se trata de poder interpretarlos de una manera más profunda y estar dispuestos nosotros como adultos a querer hacer ese cambio de mindset, porque nosotros somos los que conducimos en algún punto y somos los que estamos muy alejados. Y además porque hay una delgadísima línea, corremos el riesgo, hay una delgada línea en que si nosotros queremos imitar y no somos tan genuinos, corremos el riesgo de caer en el ridículo en 2 segundos o dar cringe, como dicen, ¿no? Y les puedo asegurar que vamos a dar cringe. Mamá, das cringe, no digas eso. No tengo idea qué dije lo mismo que digo todos los días, pero hoy di cringe, digamos. Hay algunas situaciones que nos hacen poner en ridículo y si de esa misma manera nosotros tratamos nuestros productos, nuestros lanzamientos, nuestras campañas, corremos también ese mismo riesgo. Con una dificultad adicional que tiene que ver que lo tenemos que hacer todo a la velocidad con la cual que ellos procesan la vida, con el que procesan los tiempos, con lo cual nos sigue cargando de exigencias. Dicho todo esto, pasamos a las pistas que les queríamos dar para ver cómo poder empezar a operar. Lo que hicimos fue jugar con esta palabra joven de manera que nos sirva como de ayudita a memoria, de una regla mnemotécnica para poder empezar a pensar desde por dónde van estas pistas. Entonces, vamos con la primera. Tener un código de experimentación. Cualquier cosa que nosotros propongamos que sea desde ese código, desde lo lúdico, desde el juego, desde el challenge, desde el gaming. Ellos operan jugando todo el tiempo, operan desde el gaming. Tenemos que estar en esa lógica para poder seguir y para poder acompañarlos. 2, seamos 100% digitales, full digital. Y esto que les decimos acá, que parece una obviedad, como en el 2024 me venís a decir esto, cuando ya todos lo sabemos, no es tan obvio. Y en las compañías pasa que pensamos cosas analógicas y después decimos, las adaptamos, ¿no? ¿Cuántas veces en algunas de las compañías, no en las nuestras, en las de afuera, que no hacen las cosas tan bien, bueno, vamos a armar una campaña de comunicación y, bueno, la pensamos para los medios tradicionales, después la adaptamos, después la replicamos. No. Tenemos que empezar a pensar, no existe más eso, ¿no? Tenemos que empezar a pensarnos directamente full digital, ¿no? Con ese concepto y con esa forma. Tercer pista, sembremos.
tiremos, probemos. Total, ellos después tienen la capacidad de viralizar. No les demos nada cerrado. Ellos no se quieren ver cerrados, ellos van cambiando, son fluidos, están como más dispuestos a transformar las cosas. No demos nuestros productos o nuestras propuestas cerradas del todo. Dejemos un poquito abierto, dejemos una ventanita para que puedan entrar y para que lo puedan transformar a su manera. Ejemplos son los artistas. Lali lanza un tema nuevo y inmediatamente después se lanza el challenge en TikTok de cómo las fans van armando sus coreografías y ella después toma esas coreografías, las integra y las viraliza, ¿no? Digamos, tengamos esta lógica de poder no querer dar todo controlado, sino poder dar algo abierto para que después lo puedan malear. Cuarta pista, generemos experiencias que les permitan el sentir. Ponderemos la emocionalidad como ellos la ponderan, no minimicemos, no generemos prejuicios respecto a esto, ¿no? Digamos, seamos abiertos a esa manera que ellos tienen de procesar y de vivir esta vida. Y acá por ahí un doble clic para marcas argentinas o para marcas globales, pero que necesitan generar cierta cercanía local. Como había contado Maya hace un rato, este joven argentino que tiene una mirada de mundo, que tiene una mirada de afuera, tiene un sentir argentino muy propio, ¿no? Y que le da mucho orgullo. Bueno, agarrémonos de alguna de esas cosas. Por ahí, desde nuestras marcas o nuestras propuestas, podemos generar algún tipo de guiño, sin ser demagógicos, solo una señal, solo un guiño que nos pueda unir en ese sentimiento desde los valores que ellos ponderan. Y último, seamos ágiles. Tenemos que actuar más en corto plazo. Desde nuestras empresas, ¿cómo se nos puede ocurrir tener planes de carrera de 15 años? Ahora vas a ser junior, después vas a ser senior, después gerente, después director, después vas a ser asociado. No existe más ese modelo que puedan tener en su manera de procesar. Entonces, probemos, hagamos proyectos cortos, involucrémonos de proyectos cortos, que podamos después evaluar, poder hacer un feedback y a partir de ahí poder seguir avanzando, ¿no? Digamos, hagamos prueba y error y poder ir generando de una manera como en N sprints, como hacen ellos para vivir la vida, podamos también proponerles ese tipo de ideas. Así que bueno, por acá eran las pistas que les queríamos dar. Entendemos que nada, es un cambio de lógica para algunas marcas y para algunas empresas que venimos haciendo las cosas y ahora como este rush también como de información y de cómo los jóvenes están operando las cosas, nos van a involucrar y van a necesitar que nos arriesguemos a tomar algunas otras decisiones y que seamos más valientes en determinadas decisiones de ideas que tengamos, de productos o lo que queramos hacer. Pero bueno, eso es un poquito la invitación a que empecemos a entre todos pensar por dónde están yendo los jóvenes y cómo poder involucrarlos y bueno, y para que sigamos avanzando en este material que trajimos. Bueno, hasta acá. Obviamente es un laburo de todo el equipo que está cortando clavos ahí en la escalera. Comentarios, puteadas, preguntas, en el orden que quieran. A mí me gustaría... ¿Cómo va Boca? Tiene que ver con algo que conoces. Yo agregaría a la presentación una palabra que no apareció, que es la palabra miedo. El prejuicio es cierto, o sea, hay una mirada prejuiciosa, puede haber una mirada prejuiciosa. O sea, evidentemente hay una misma paleta de cosas que unen a los jóvenes, cómo se sienten y cómo viven. O sea, yo le agregaría la palabra miedo más que prejuicio. Porque no es un tema ideológico. ¿Decís, Carlos, ¿cómo? ¿Desde el adulto o desde el joven? Desde el adulto, exactamente, desde el adulto. Uno se desconcierta frente a determinadas cosas que pueden aparecer como contradictorias, pero que no las son. Y eso no tiene que ver con la ideología, sino con el miedo a meterle mano a algo que le hemos perdido el control. O sea, lo felicito, realmente me pareció bárbaro. Y le agregaría solamente eso. No es nada nuevo, pero nos va a ayudar a ordenar
nuestra mirada. Vale. Creo que es muy rico esto que planteas. Sí ocurre que si esto sigue al ritmo que está, creo que lo estamos agarrando en el principio. Cuando yo me contaba lo del Financial Times, ellos identifican que esto está ocurriendo en los últimos 6 años. Así que la brecha recién arrancó. Estamos agarrando la olita cuando empezó a levantar nariz en el mundo. Nosotros acá, de los valores que ellos marcan, la que no vivimos es la racial. Hasta acá no hemos encontrado nada, por suerte, en ese plano, sí en los otros. Tomo lo que decís de miedo, digo, a mí me da más la urgencia, porque yo creo que esa brecha se ensancha. Entonces, va a haber un momento que no vas a, aunque quieras, no llegás. Digo, por la dinámica que tiene, porque la exponencialidad que contaba Maggie, es decir, a diferencia de otras épocas de los jóvenes, que manoteando llegabas, acá manoteando va a haber un momento que no llegás. Esta es la sensación, no lo sabemos, para ser sincero, pero es la sensación que nos queda. Martín. Es casi una anécdota, pero me pareció súper interesante. Casi voy a dar una anécdota o un comentario a ver qué opinan. Me pareció muy interesante. Respecto al valor de lo genuino y del sentimiento y de la valoración de la fragilidad del error, llamémosle como sea, un poco lo expresaban en esa mirada de Britney y Tini. Cuando ahí pasó por ahí la cuestión del episodio de la otra chica que suspendió los recitales, ¿no? Emilia. Eso, en esta lógica, ¿qué sería? O sea, uno puede pensar, ¿el público penaliza o el público comprende? Porque desde ellos habría que comprender, pero por otro lado se quedaron sin el recital. Miraron un poco, muy fresquito, ¿no? Pero miraron un poco qué pasó y eso qué nos puede ayudar a entender. Ahí, por ejemplo, para tomar la anécdota, también le pasó a Tini el primer día que quiso hacer el recital, que le llovió y que no le funcionaba nada. Ella salió, hizo 2 temas y de alguna manera hay un reconocimiento de esta nueva generación de la vulnerabilidad, porque se sienten identificados en eso. Entonces, bueno, puede haber habido, en el caso de esta chica, pudo haber habido una penalización, como le pasó a ella, ¿no? De gente que viene del interior, pero hay un mayor entendimiento. En nuestra época lo linchabas, ¿no? ¿Cómo no vas a recitar porque te duele la panza? Te tiro con todo. Eso no pasa porque el joven se siente también reflejado en esa vulnerabilidad y espera de sus ídolos o de sus referentes esa humanización. No están esperando el super rockstar, que nada le pasa, que no le entran las balas. No. No le creen, no es verdadero. Sienten mucha distancia a eso. Entonces, hay mucha mayor. Que mencionaron tanto, ¿no? Claro. Total. Fueron más los adultos los que criticaron lo que pasó, que uno mira redes y bueno, arrancó Tartufoli, después arrancó, bueno, se subieron varios ahí, pero eran todos adultos y la verdad que de los jóvenes uno en redes no lo veía la crítica. No fue lo de Justin Bieber en la cancha de River. Lo que sucedió, no. Eso sucedió, es otra cosa. Sí. Otro año, otro perfil. Tres bosteros hablando. Hay que ver qué le pasa a una marca, ¿no? Eso Todos catalogizados. Sí, pero perdón, una cosita al último comentario que hiciste. También desde los jóvenes hay otra licencia para con las marcas, depende de dónde se paren, ¿no? Si la marca se para arriba y obviamente que te voy a exigir de la misma manera, pero si la marca logra tener como cierta asimetría en relación y cierta casi humanización de determinadas cuestiones, hay mayor licencia para eso, porque para el error, porque entienden que no se cree a la perfección. Claro, total. ¿No? La perfección no es creíble en ese sentido, ¿no? Entonces hay espacio. La imperfección humaniza. La perfección y la imperfección humaniza. Yo un comentario de lo que decías, Martín, y seguimos, pero uno podría decir que los jóvenes toman a su ídolo y también podría decir que los ídolos son construidos por los jóvenes, como suele ocurrir. Yo no sé hasta cuánto cada cosa, pero que los jóvenes construyen sus ídolos, pasó toda la vida.
estos jóvenes están construyendo estos ídolos que tienen permiso para ser imperfectos. Digo, después podemos discutir otras cosas, pero creo que ahí vamos a poder coincidir todos. Y estos músicos son marca, y saben construir marca y se construyen como tales. Digo, nosotros los estudiamos para aprender. Digo, donde vamos nosotros a machetearnos son ahí, digo la verdad. Es decir, cuando no entendemos nada, vamos a los filósofos y a los músicos. Digo, y ahí pescamos lo que viene, como siempre. Entonces, estos pibes nos están mostrando cómo actuar. Y actuar así. Y hay un permiso. Seguro no es masivo, seguro no es homogéneo, seguro no es total, pero hay un permiso que antes no había. Ese artista antes, muerto, salía al escenario y se desmayaba en el escenario. Eso quiero decir, exagero, como siempre, pero se entiende lo que digo. Yo tengo una pregunta relacionada al tema de las marcas, ¿no? Vos hablabas de las consecuencias, digamos, que esto debiera tener para las marcas. Y al principio hablaban que, vos creo, Fer, decías que si bien tenían todas estas características a medida, o sea, también proyectaban una vida como que iban evolucionando hacia una vida más parecida a la nuestra, la de los viejos. ¿Cómo mezclas eso con lo que está pasando demográficamente? Porque demográficamente en la Argentina en particular, o sea, hay muchos lugares, ¿no? O sea, la población está envejeciendo a una velocidad monstruosa, cada vez hay menos jóvenes. Entonces, todo esto que les está pasando, que es, como ustedes lo describen brillantemente, ¿cómo lo articulás con las consecuencias para las marcas a la hora de, digamos, efectos producentes, ¿no? Le tiene más peso todavía, básicamente porque los viejos solo estamos mirando qué cuernos hacen los jóvenes. Es decir, el temor de Lore, que sus bestias de... 10. Mi amiga tiene 10 y 8, le digan cringe sin saber por qué le dicen, siquiera, opera en el día a día de ella como madre. Digo, para dar un ejemplo cotidiano. Entonces, dominan la lógica, mucho más allá que en otras épocas que siempre dominaron. Entonces, va a haber marcas que no. Digamos, los autos de lujo van a tener menos significancia, digamos. Pero ya hay categorías, hace muchos años, el auto no era una categoría. Hoy, el auto que no es sustentable no aplica por esos jóvenes, no porque la sustentabilidad para nosotros es una categoría cuanto menos discutible. Digo, para dar un ejemplo que corta en raya, al margen de lo políticamente correcto. Digo, para que se entienda lo que es esto. Eso, no podés subirte con tus hijos a eso, para decirlo para dar un ejemplo básico, exagerado. Las marcas tienen un problema grave al no pescar, aún en categorías que no son jóvenes intensiva, digo, para decirlo en términos económicos. Y en poblaciones que son cada vez más, porque Europa está peor incluso que lo que vos señalás que nosotros, para dar un ejemplo, les está pasando lo mismo. La dinámica de los jóvenes domina categorías que te parecían impensadas en otro momento. Asia tiene otro equilibrio porque el viejo en Asia tiene culturalmente un rol que no lo tiene en el resto de la sociedad. Ahí es donde es diferente. Pero en el resto, en la parte occidental, tiene cada vez más peso e impone, aun cuando haya más viejos y duren más, porque son las dos cosas. Justo hoy leí un artículo en La Nación, no me acuerdo quién fue el autor, que hablaba de estos liderazgos a los que llama liderazgos líquidos, y que decían justamente esta vulnerabilidad, y que también lo reconocían en Milei, por ejemplo, esta cosa del tipo admitiendo sus propios errores o admitiendo un montón de cosas. Eso por un lado, nada, lo comentaba porque justo lo leí hoy. Sí, está muy bien. Y por otro lado, una cosa que me pregunté cuando empezaban a hablar de esto de, ok, aceptar la vulnerabilidad, pero por otro lado veo dentro de una juventud donde te acepta la vulnerabilidad, pero al mismo tiempo te exige que tomes partido por un montón de cosas. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos se está dando una gran movida de cancelar a los artistas que no se la juegan por Palestina libre o no Palestina libre. Con todo el tema que está pasando en los campus universitarios y todo eso, hay un montón de cuentas en TikTok que directamente llaman Ban Famous People y cada día te dirán 3 famosos que no se la jugaron, entonces hay que banearlos. Entonces, como esa cosa que es como no sé, por lo menos en mi lógica le encuentro una contradicción, decir, ok, por un lado te entiendo cualquier vulnerabilidad, pero por el otro lado, si no decís lo que yo quiero, estás cancelado, y encima cancelado, ¿no es? Te doy la oportunidad de arrepentirte.
Y por el otro lado, como marca, ¿cómo te pasa eso cuando de repente decís, ok, me exigen que me la juegue, entonces me la juego y al final quedaste, para la mitad sos una mierda, para la otra mitad sos un héroe y después 2 días después cambian las cosas y ya sos una mierda para el 100%? Sí. 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 Ese es el juego. Sí, porque Digo- también hay algo, digamos, en la vulnerabilidad, que es un poco también desde donde se los ve ellos. Pareciera que la vulnerabilidad es no hacer, no tener opinión, como ellos también exigen postura de cosas, tienen posturas propias. Quizás también las cambian, ¿eh? Como decís, un día te cancelan y al otro día está todo bien. Es mucho No, más más efímera esa postura y esa opinión, pero se suben a las movidas y tienen ideas, ideales, y también los exigen para las marcas y para los demás. No quiere decir que todo, que la fragilidad hace que, bueno, que sean livianitos. No son livianitos, son re intensos, re intensos. Lo que pasa que, bueno, es a otro ritmo, es de otra manera, no es para siempre tampoco, la intensidad va cambiando. Perdón, y la intensidad con que las marcas también se metan en estos segmentos también depende de la marca, la categoría, el segmento en los que esté, ¿no? Bueno, hay algunas marcas que necesitarán ir de lleno a jugar este juego y en algunos momentos quedarán más vulnerables que otras, pero hay algunas marcas que también tienen todos sus negocios masivos donde tienen que ir atendiendo determinadas categorías, donde sí el joven va a tener un rol central en esto de ser vidriera para el resto, pero se irá con mucho más cuidado en algunos temas, ¿no? Ahí... Pero digo, a tu planteo de no hay lugar que te calce, digamos, para decirlo también técnicamente, para decirlo técnicamente, yo siempre soy muy fino. Y en la descripción que hacían tanto Maggie como Lore, en las marcas que tienen que estar con los jóvenes, tienen que tener postura. Sí. Y tienen que estar adentro, no importa cómo. Si estás adentro vas a estar mucho más protegido. Ahora, si operás colateralmente tratando de manotear que estoy adentro, si estás más expuesto a me vas, no me vas. Y al ridículo. Y al ridículo del cual todos caemos rápidamente con los jóvenes. Porque es fácil, porque sus leyes no son las nuestras. Entonces, ellos tienen el ridiculómetro. Entonces, caes. Y es como construyen y conducen. Y en esta cosa de cuando ellos van creciendo en el peso, y tiene que ver con lo que decía José también, en términos que ellos descubren ese poder, ellos van, estos pendejos descubren el power que tienen, nosotros lo estamos recién mirando, pero ellos se están dando cuenta del power, van a ejercerlo, porque van a ser déspotas con ese power, por supuesto que sí. Por supuesto. Y vas a ver qué le pasa ahora a Estados Unidos con TikTok, quiero ver qué pasa en ese debate, que viene ya. Yo no sé cómo termina ese debate. Ahí vas a tener un buen lugar para mirar. Porque es el viejo contra el pendejo. Es el establishment, digo, mucho más que en la Universidad de Palestina. Entonces, hay cosas para ir mirando, digo, pistas que vamos a aprender todo, qué sé yo qué va a pasar. Pero son pistas que vamos a entender un montón. Lo que queremos, y esto tiene que ver con esto que se está generando en esta conversa, es que estemos atentos, que estemos abiertos, que estemos todos, che, mirá esto, y que nos vayamos entre todos nosotros como, esto, mirá, se me ocurrió esto, no, acá esperá, esta no, cambiala. De esto se trata, porque esto está arrancando. Pero lo dijo Maggie, a mí me parece que es una de las cosas que encontramos, lo que yo digo me voló la cabeza, y acá solo se trata de clavar el virus ahí adentro y después vuela. No es como antes que teníamos que hacer operaciones complejas y conducir y controlar, y si se te escapaba una la perdías, y era una tarasca infernal. Acá encontraste justito que lo dejaste y el sprint hace que todo voló. Y tenemos ejemplos. Y después no sabés ni siquiera por qué voló. ¿No, Alan? Habiendo hecho todo bien, pero hay una parte mágica, maravillosamente mágica, que también está bueno. Pero esa grieta ideológica que mencionaban al principio, ¿qué otras cosas la ven? Porque funciona, por ejemplo, el feminismo, No, en realidad
No, la grieta fuerte tiene que ver con cuestiones raciales, cuestiones de género, en esta cuestión más progresistas y más conservadoras. Después, en todo lo otro que vimos, no encontramos diferencia. Nada. No encontramos diferencia. Inclusive, Tincho como tal, buscó todo. hay datos. De hecho, Tincho trae, le decíamos, busca. no, y de hecho no encontramos grandes diferencias también a nivel socioeconómico, que eso nos sorprendió, porque si ustedes que estuvieron el año pasado en 3 Argentinas, nuestra hipótesis de trabajo inicial fue, vayamos a buscar a los 3 jóvenes de estas 3 Argentinas distintas, Venga, ¿no? Vayamos a encontrar... nada. Todos escuchan Milo. Y no los encontramos. No hay grandes diferencias. Obviamente hay cuestiones, ¿no?, de contexto normal, ¿no? De una Son clase más con comunes otra, entre acceso ellos que con sus padres. Ese amor para Argentina, ¿cuánto está impulsado por el tema mundial? ¿Cuánto vive? Bueno, Y tiene tiene mucho un que ver. montón. Por eso lo pusimos dentro de Messi es Argentina. del contexto, ¿no?, y de lo que los parametriza, porque pareciera algo obvio o que puede ser intrascendente, pero sí realmente también fue un espejo de la Argentina al mundo, ¿no? En esto de vuelta, que lo que el mundo devolvió. Sí, tal cual. Argentina está de moda en algún punto, ¿no? Y después del Mundial, y cómo los futbolistas argentinos cuentan la argentinidad, aunque muchos ni siquiera vivieron en la Argentina más de 12 años. Y sin embargo, desde ahí se levantan, pero desde esos valores, ¿no? Desde lo que los une son valores, formas de ser, forma de vincularse que tenemos los argentinos que nos hacen distintos, y bueno, y hoy todo el mundo nos mira y desde ahí también hay una valoración. Nosotros en social... Messi Dale. es un referente. Messi es un referente muy... Julio, nos puedes pagar lo peor de los argentinos. Sí. Porque vamos a tener 3 meses Messi. más de recesión, 3 meses más de hambre, 3 meses más de pobreza, 3 meses más de quilombo, y encima, ¿viste?, lo ganan los canadienses. Ojalá que no. Ojalá que no. Estamos en octavos. ¿Eh? Estamos en octavos en julio. Acá la brecha existe. Perdón, Ale, tenías el micrófono ahí. Dale. A mí me pegó mucho más por el lado del liderazgo, digo. Total. ¿Tenés el micrófono? Perdón, por el lado de las marcas, ajuste más, ajuste menos, uno si lo logra comprender y bajando los prejuicios para elaborar esto, le podés llegar a entrar. 2 cosas. Una, muchos de estos jóvenes con estos planteos están en las empresas, con lo cual a veces Obvio. te arrinconan contra estas decisiones que por ahí frente al negocio que vos querés plantear no son convenientes. Algún debate, por lo menos en la que yo me toca liderar, lo he tenido. Entonces se te discute lo hegemónico versus la diversidad y a veces vos no tenés que plantearte lo diverso porque tu marca no quiere meterse ahí. Con lo cual eso se te mete dentro de la cultura, la Te opinión. milita en la marca. Y después esta distancia entre los más viejos y los más jóvenes, yo la sensación que tengo que bajando todos los prejuicios, esta nueva generación es como que en la ejecución de todo lo que desean y quieren llevar adelante, meto un prejuicio más, total. Van a llegar, pero tengo la sensación que les va a llevar más tiempo que el nuestro. Entonces eso hace que tu distancia entre lo que ellos van a ejecutar y vos necesitas ejecutar en las normas de una empresa, después, y la cultura, es recontra complejo. Sí. Porque en el medio vos decís, los tenés que comprender. Sí, pero tengo ciertas reglas. Tengo tipo de 20, 25, 30, 35, 40, que tengo que aprenderme todas las generaciones juntas. Es recontra complejo. No tengo ninguna solución, solo quería agregar que la complejidad del liderazgo es Enorme. tremendo, sí. Enorme porque... Sí. Eso me pegó fuerte desde ese lugar. No, y además es lo que te hace, digamos, hace a las organizaciones de estar todo el tiempo... En jaque. Sí, en jaque y casi revaluando a la lógica sprint en decisiones como no sé, boludas, tienen que venir un día más a la oficina y es un debate enorme Eterno. de cómo comunicamos que tienen que venir un día más a la oficina porque X, o sea, todo hace que sea así, un laburazo articular. Súper exigente, sí. Ahora, qué increíble lo de la educación, ¿no? Ni hablar. Cómo lo aspiracional de la educación sigue estando presente en todas las clases, explica... Lo vimos el otro día. Exacto. Está claro que lo que constituye la identidad no se negocia. Y hay 2, 3 cosas que son... La vidriera que hablaba vos. Sí, sí. Vamos, sigamos con... Les quería consultar si en la encuesta también tocaron tema democracia.
Vi varios encuestas, estudios a nivel Latinoamérica, donde cada vez los jóvenes cuestionan más la democracia y no lo ven como un sistema en el cual realmente valga la pena seguir luchando, que obviamente tiene bastante explicación, porque con la democracia se come, se cura y se educa, para ellos es mentira, porque nada de las cosas que la democracia prometió lo alcanzaron, así que es entendible por qué pueden pensar así. Pero bueno, quería saber si usted por ahí tenía un termómetro de en Argentina, ¿qué pasa? Leí mucho de Latinoamérica, de España, pero de acá no sé exactamente. Sí, podemos tomarlo más de la encuesta específicamente, no lo preguntamos, lo sentimos un poco más atado a la postura más conservadora por ahí lo sentimos un poco más atado por ahí a la postura más conservadora global de los varones, en ese punto por ahí optando por gobiernos un poco más autoritarios, en este caso votantes de Milei y demás, decir, bueno, se puede poner un poquito más entre paréntesis algunas cuestiones, demás. No apareció como un tema fuerte, digamos, un viraje hacia el autoritarismo, pero sí por ahí un poco en línea con lo que sí viene apareciendo en Latinobarómetro, en algunas cuestiones de los países, en que sí empieza a aparecer un poco más de tolerancia, un poco más de crítica al sistema democrático, pero no lo notamos todavía un cambio así rotundo, sino sí por ahí alguna tendencia, sobre todo en lo que son varones. Nos parece incluso que son preguntas del adulto. Sí. Para serte franco. Que yo me las haría, no digo desde ahí, pero me parece que es agenda del adulto. En el pibe no está esa agenda. Hay Carito que sabe un montón de eso, cabecea. Así tu cabezazo me alienta. Porque estudias eso vos. Vamos. Sí, yo me quedé pensando un poco en lo que mostraban al principio de esta brecha de género en algunas cuestiones o algunos debates, como evidentemente es una generación que se fragmenta muy profundamente en materia de género. Y me generó dos grandes dudas. En primer lugar, ¿qué efecto causa al interior de la juventud como grupo total? Digo, esto genera peleas, genera cancelaciones, genera fragmentación al interior de la juventud que quizás nunca hayamos visto en otras generaciones previamente. ¿Y qué efecto tiene esto a la hora de comunicar un producto que no tiene ningún género asignado? Claro. ¿No? ¿Qué interpretación podríamos hacer desde las marcas frente a una generación tan fragmentada en materia de género? En relación a la primera, la segunda no sé si te sé decir algo, pero de la primera, en realidad sí se generan como ciertos debates o grietas, pero a la vez en esto que ellos logran superponer lo diverso y convivir mucho mejor con lo diverso de lo que por ahí convivimos los adultos, hay muchísima más tolerancia para la opinión del otro, para la postura del otro. Entonces, en un mismo grupo de amigos tenés el que votó a Milei y el que no lo votó, y no es que no hay debate, pero no hay quiebre, porque hay tolerancia a eso diverso, ¿no? A esas cuestiones más, a bancarse que el otro piense distinto y está bien y es parte de eso. No es como en los adultos cuca anticuca, digamos, digo, para decirlo clarito, que dejan de ser amigos. Se discuten más ideas. Sin embargo, votaron un candidato que no es muy tolerante. Pero ellos no votaron eso, ellos votaron desarmar. Cambio. Los dicen todos los trabajos. Cada vez cuanto más vamos, salvo el núcleo duro, digo, hay un núcleo duro que sí, pero el resto no votó eso. Es lectura del adulto cuando lo pone ideológico. Nosotros los ponemos ideológicos porque organizamos ideológicamente el mundo. Ellos votaron desarmame eso. Bueno, pero está bien, no hay una mirada del resto del mundo. No hay una mirada integrada del bien común en su cabeza tampoco. No, son individualistas absolutamente. Cuando votaron es desarmámelo a mí. Y empatizamos si más o menos somos amigos o pensás como yo. Yo tengo serias dudas respecto a lo que ustedes dicen de la empatía seria. ¿Sabes? Sí. Comentaste acá, porque es una empatía muy limitada. Yo no sé cuánto toleran de lo distinto, al menos en lo público no parece ser así, porque en 2 minutos te cancelan y a los 2 minutos se pusieron del otro lado. Es raro el nivel o sea, la empatía existe, pero no sé hasta qué nivel de entorno alcanza esa empatía. Es difícil de entenderla, ¿no? La tienen, pero yo todavía no la comprendo mucho, porque hay momentos que decís, ¿qué pasó acá? Se volvieron locos y a la misma persona que lo ves hoy en
público, digamos. Sí. Lo seguían y de golpe cancelaron. Digo, exacto, la lealtad. Tengo la sensación que es eso, es cuando es afín al pensamiento, sos parte de mi colectivo, ahora si me fragmentaste el colectivo lo divido en dos y ahora me quedé en esta parte del colectivo. Me suena que son más afinidades de colectivo que de empatía, pero nada, es... Yo creo que lo vamos a seguir sabiendo desde acá en adelante, más que ahora. No lo sé, te contesto así cariñosamente. Creo que nos vamos a sensibilizar seguramente en todo lo que estamos conversando y lo vamos a empezar a conversar nosotros, más los círculos que vayamos enriqueciendo, más lo que otra gente va a estudiar y va a agregar, porque creo que lo que estamos tratando es de decir, muchachos, pongamos mirada a esto es un quilombo, es clave, se viene, está, no nos podemos hacer los distraídos, los números son muy contundentes, encima, ¿viste? No son pequeñas distancias, son distintos, esto es diferente y está arrancando y pareciera que dura. Me parece... Dale. ¿Te paso una pregunta? La que quieras. Si tu público es adulto, Sí, bien. tu cliente, Por supuesto. ¿en qué medida tenés que sembrar el virus en los jóvenes para que incidan en esa audiencia? ¿Cómo lo determinás? Si podés evitarlo, evitalo. Con este de pelote, yo... Si tenés la ventaja de no tener este lío, ¿para qué me voy a meter acá adentro? Digo, quiero ese producto. Lo digo de verdad. Tienen una incidencia. Jamás me metería solito en este lío. Ahora, solo miraría el mundo, que va un cachito adelante de esto, porque yo creo que las brechas nuestras van ligeramente atrás, no tanto como antes. Antes íbamos 3, 4 años, ahora iremos 6 meses, 1 año. Miraría también mucho esto, ¿no? Porque esto que estamos mostrando del mundo, el mundo ya miró esto. Y entonces voy a tener mediciones. Y yo la voy a seguir para ver cómo sigue. Y voy a ir entendiendo. Miraría qué le pasa a estos productos categoría adulta en el mundo, que es mucho más fácil para nosotros. Claro, pero usando el ejemplo de la política. Sí. ¿No? O sea, el público con el que vos lidiás es el adulto y sin embargo es el joven el que te movió el amperímetro. Totalmente. Entonces, ¿cómo sembrás el virus? Digamos, que después tenés que ir a trabajar con el otro segmento. Este joven hoy en Europa está actuando bastante parecido al de acá. Y nuestro presidente es un rockstar mundial. Digo, al margen de lo ideológico incluso, Digo, el tipo es un rockstar mundial, como rockstar, uso la palabra que me parece la más cercana, al margen de lo que pensemos, digo, es un fenómeno de escala completa. Entonces, y es su dimensión casi, se mencionó el llanto y lo emocional verdadero, es decir, no cosmético. El pibe lloró, no hizo el que lloraba. El pibe tiene gestos adolescentes, de inmaduro probablemente, pero tiene gestos adolescentes. Sí, yo diría psicóticos, pero... Claro, pero ahí te me vas a la brecha, Carlos. Ahí te me vas a la brecha. Yo te entiendo. A mí me encantaría decir lo mismo, pero digo, estoy tratando de entender, no me cagues. No te cago, te digo que es un tipo funcional a la nueva economía del mundo. Entonces, Está bien, pero... La nueva economía del mundo lo está usando, lo puso arriba, no lo pusieron los pibes. Los pibes lo empujaron y en el mundo... Presidente, yo te entiendo. Esto es un debate que lo seguimos vos y yo después. Pero... No, la vamos a seguir seguro. Pero... Presidente no lo puso el mundo. ¿Cómo? Presidente acá no lo puso el mundo. No, el peronismo lo puso. Presidente no lo puso el mundo. Por eso. No lo puso Massa cuando le dijo que había... Por eso, presidente no lo puso el mundo, lo puso la política local probablemente. Bien, eso le ayudó. Esa vulnerabilidad. Por eso digo, el debate, perdón, todos, ahí tenés un ejemplo precioso, José. A ver, ¿cuántos de nosotros vimos el debate y dijimos, lo hizo pelota? Sí. Y nos la comimos incompleta. Yo, levante la mano, yo. Pero nadie puede ser tan ingenuo de que la elección se definió en el debate. No dijimos eso. No, claramente no. No, pero digo, Claramente no se el definió el ejemplo debate. que trae José es clave en el sentido de cómo leemos lo que después opera distinto. Sí. Vos tenés hijos de esta categoría. Y mi hija me dijo, No entendiste nada. La piba no entiende un pomo, claro. se le fue encima. Luego que dijo es, pará, me estás atacando. ¿Quién no se equivocó en la juventud? Claro. No, pero eso dije, no la había visto.
Y vos lo querías para presidente. No entendiste, yo lo quiero perfecto para presidente. Bueno, creo que está... Perdón, está Nacho hace un ratito con el micrófono. Dale, Nachito. Volviendo un poco a las... No quiero obturar, perdón, estoy tratando de respetar... Volviendo un poco al tema de marcas, pues lo primero, también mirándolo con un tinte político, ¿no? Y de alguna manera también, después de la charla que tuvieron acá, toda la primera parte me suena como eso que se dice mucho también desde noviembre, que, bueno, lo progre se pasó como 4 pueblos, ¿no? Entonces, hay como una reconfiguración de eso, y después cómo conecta eso con lo segundo, ¿no? Con toda la parte de las marcas, y por ahí... pensando sobre lo que hablaban recién, ¿no? No es que cambió tanto esto que se hablaba de las marcas o que se le exigía a las marcas de hay que tomar postura, ¿no? Decir qué pensás del mundo, decir qué pensás del calentamiento global, qué pensás de la diversidad de género. Digo, eso fue como un poco donde las marcas estábamos los últimos 15 años o 10 años teniendo que tomar postura todo el tiempo, ¿no? Haciéndolo mejor, peor, digo, pero las marcas por lo menos que estamos metidas ahí adentro en el 18, 24... nos hemos metido, directa, indirectamente, forzada o no forzadamente, y siento que hay un cambio de paradigma ahí, conectando con lo primero, ¿no? De esto de lo progre se pasó 4 pueblos, en donde no aparece nada del mundo, ¿no? Digo, no aparece nada de, algo que hace 10 años era, tengo que tener el empaque reciclable, que no sé qué, eso no aparece porque pareciera ahí también faltar empatía, ¿no? Pero más allá de eso, como... Creo que hay un cambio ahí, ¿no? Bueno, hace 10 años a las marcas se le pedía postura. Entonces, la campaña de Sprite, LGBT, o de nosotros hace un año diciendo, podés estar con quien quieras, pero podés tomar una Coca y una Pepsi también. Y bueno, hoy pareciera haber como algo ahí en donde eso cambió a, necesito que entiendas cómo me siento, ¿no? Digo, y con eso alcanza, porque digo... no me entienden mi viejo, no me entiende el Estado. Entonces, hay algo de, no me hable más de postura, ¿no? Y probablemente las marcas que mejor lo hicieron eran las marcas que entraban de una arista, ¿no? Entraban como medio por diagonal a esos universos. Y que eran genuinas en esos universos. Y que eran genuinas y eran marcas que por ahí no se esperaba que salgan a tomar postura. Entonces, todas las marcas más que construyen sobre lo joven y sobre esos quedamos conmigo en offside, ¿no? Pero siento un poco eso, ¿no? Que tiene más que ver con el sentir, más allá que lo emocional está siempre, estuvo siempre, hay algo con eso del sentir y que es un desafío enorme, porque obviamente hay que entenderlo, pero también qué comunicas ahí atrás, digo. Me parece una buena síntesis, por lo menos una hasta acá, Nacho. La verdad creo que sí, casi diríamos, como dice Lore, me dice habitualmente a mí, nadie nos pide tanto desde ellos y eso que no nos piden tanto es mucho para nosotros. Digo, entender que no nos piden tanto y entender qué dar es mucho, porque es entender que no primero, por toda la inercia que traemos, y porque creemos que si damos por acá y damos por allá, completamos y nadie está buscando ser completado. A diferencia de otras generaciones, ¿no? Porque faltaría el cuadrito de buscábamos ser completados y estos pibes se bancan la incompletud. Digo, lo podríamos poner como una filita más. Si tuviéramos un día mal, le agregaríamos No, basta. Maggie hoy a la noche. No, con 5 mitos acá llegué. Con 5 mitos estamos. Pero es eso. Creo que en hasta acá podemos, creo que ha sintetizado precioso esto que estamos planteando. Bueno, yo les sugiero hay algo para comer, algo para chupar, relajemos un poco porque estamos todos al repalo y sigamos conversando. Podemos hablar, por ejemplo, yo voy a hablar de fútbol, seguramente, pero ustedes pueden hablar de cosas importantes. Gracias. Eso. No, qué horror.